Cuando los menonitas llegaron el 8 de marzo de 1922, mi abuelita tenía 12 años. Ella nació en 1910. Entonces, tenía 12 años en el 22 cuando llegaron y ella estaba aquí. Ella dice que la madrugada en que amanecieron aquí, nadie hablaba español de ellos. Se comunicaban por señas, pero a todos los mexicanos que se acercaron a curiosear, a esos grandes rubios que bajaban del tren, sí. Les regalaron un tarro de leche bronca, o sea, recién ordeñada, en las vacas que traían en los trenes. Y a mi abuela le tocó un tarro de leche tibia. Entonces sentí, cuando mi abuela me platicó eso, sentí que habíamos quedado en deuda con los menonitas. Sentí que les debíamos ese tarro de leche. Y llegó un tiempo en que, cuando pensé en escribir el homenaje hacia ellos, dije que era el tiempo de pagarle ese tarro de leche, ¿no? Con un libro. Entonces siento que esa es una deuda que contraímos de alguna manera familiarmente. Pero además es el encuentro, ¿no? El encuentro entre dos culturas, sí. Que marcó a mi abuela y que ella me platicó a mí. Sí. Entonces creo que ese fue el arranque, ¿no? Quise agradecer esa generosidad que tienen, porque los menonitas son siempre muy generosos con los pobres. Sí, se identifican con la pobreza. Y arranqué a partir de que se está acercando el primer centenario de su llegada. En 1922, para el 2022, ya dentro de 4 años, más o menos aproximadamente, vamos a tener el primer centenario. Entonces creo que no había un libro que les hiciera este tipo de homenaje en español. Y dije, bueno, pues yo quiero ser el primero, ¿no? A fin de cuentas, hay que ser pioneros en algo. Sí. Ese fue el arranque.